Buenos días, el Señor te bendiga grandemente. Vamos a estudiar la palabra del Señor en la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 31 de mayo del 2020. Estamos estudiando el primer libro de Samuel y hoy vamos a recibir enseñanza de la palabra de Dios, recibir instrucción en los capítulos 16, 17 y 18. Te pido que ubiques tu Biblia en primero de Samuel 16 para que podamos estudiar, pero deja ahí apartado y acompáñame un momento a Hechos 13, 21 al 23. Hechos capítulo 13, 21 al 23. Y dice la palabra del Señor en este pasaje: Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. El tema de esta clase es precisamente como leímos en este pasaje, y vamos a leer también esta misma frase en primero de Samuel: David, un varón conforme al corazón de Dios. David, un varón conforme al corazón de Dios. Vamos a empezar a estudiar, aunque Saúl sigue siendo rey en Israel, y vimos ahí que lo va a hacer por 40 años. Vimos que Saúl, por causa de su rebeldía, de su obstinación, de su desobediencia al mandamiento de Dios, había sido desechado y Dios se había buscado otro por rey. Vamos a leerlo, primero de Samuel 13, 14. Primero de Samuel capítulo 13, versículo 14 dice: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Leemos también el 15, 28, ahí mismo en primero de Samuel 15, 28 dice: Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Miramos entonces que el corazón de Saúl no era conforme al corazón de Dios, y aunque él había sido escogido y había sido ungido y había sido puesto en esa posición de rey, él no tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y entonces al Saúl desechar a Dios y desechar sus mandamientos, había sido entonces desechado por Dios como rey, y Dios ya había buscado a otro que sí tuviera un corazón conforme al de Dios. Y este es David. A partir de este capítulo 16 vamos entonces a estudiar con respecto a David. No vamos a llegar todavía ahorita al punto en que David sea rey, sino vamos a comenzar a ver su historia y cómo fue llamado, fue ungido por Dios, pero es un periodo de preparación en la vida de David para que finalmente, ya vimos que Saúl 40 años era rey, después de muchos años sea nombrado o sea levantado como el rey de Israel, habiendo, según el pasaje que leímos en Hechos 13, en el versículo 23, esta promesa, este cumplimiento de la promesa. Recuerda que ahí en primero de Samuel 13 le había dicho Samuel a Saúl que Dios habría afirmado su reino si él hubiera sido obediente y si hubiera tenido un corazón conforme al de Dios, pero como no había sido así, había sido desechado. Y entonces esta promesa de un reino duradero, esta promesa de un reino que no terminaría, vendría ahora sobre David. Pero a diferencia de Saúl, David sí tenía un corazón conforme al de Dios, y lo vamos a ir estudiando. ¿Cuál va a ser el propósito y el privilegio de estudiar esta lección? Que tú y yo aprendamos a ser como David, en el sentido de que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. ¿De qué va a depender esto? De nuestra relación con Dios, de nuestra búsqueda de Dios, de dar lugar a la obra del Espíritu Santo y de la palabra en nuestras vidas, para que el Señor nos tome como alfarero que toma el barro en sus manos y nos transforme hacia cosas que tenga que corregir, que mejorar, que perfeccionar en nosotros, pero que al final nuestro corazón sea agradable al Señor y nuestro corazón sea un corazón plenamente entregado, entendido de lo que Dios desea,
y pueda Dios a través de nosotros como varones y mujeres que tengamos un corazón conforme al de Dios, ser usados para que se cumpla la voluntad de Dios, para que se haga lo que Dios quiere en nuestra vida y a través de nosotros. Ese es el valor de aprender del ejemplo de David. Como aprendimos del mal ejemplo de Saúl, lo que no debemos hacer, ahora vamos a estar aprendiendo el buen ejemplo en el carácter, en los valores espirituales, morales que había en David, aún desde joven, aún desde antes de ser llamado, pero más aún cuando él es llamado, ungido y lleno de Espíritu Santo, para que le pidamos al Señor: Señor, ayúdame y transforma mi corazón para que yo sea una mujer o un varón con un corazón que te agrade conforme a tu corazón, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu mente y a tu deseo, Señor. Así sea mi corazón, para que no sea yo desechado, sino sea yo usado para tu gloria, Señor. Entonces, y ya no comenté, ahí en Hechos 13:23 viene esta promesa con respecto a Jesucristo, ¿verdad? Que iba a venir de esta descendencia, de este linaje de David, pero sabemos que Jesús, y así está revelado en Apocalipsis, es no solo linaje, sino raíz de David, es el Señor de David, y David entendió claramente esto, que de él vendría esa descendencia para que viniera el Mesías, pero que eso no significaba que él fuera por encima de aquel que iba a venir, sino que Jesucristo, el Mesías, el ungido, el que iba a venir para que se cumpliera esto y se cumpliera el propósito de Dios de salvación para toda la humanidad, es superior a David y es el Señor de David, y es por lo tanto también en ese sentido mi Señor, tu Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y si el corazón de David fue un corazón hermoso para Dios, nosotros debemos aprender lo bueno de David, pero tenemos un ejemplo perfecto, mejor que David, en Jesucristo, porque Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, caminó en esta tierra, estuvo en la misma situación, en el mismo lugar que nosotros andamos en este peregrinaje de la vida, pero dice la Biblia en Hebreos que él fue sin pecado, y por eso es que él nos puede ayudar y socorrer. Entonces tenemos este ejemplo perfecto en David, pero tenemos, este ejemplo bueno en David, pero el ejemplo perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Con esa idea en mente vamos a ir estudiando todo lo que está escrito en estos capítulos 16 al 18. Ya leímos los antecedentes de Saúl desechado en el capítulo 13 y 15, ya leímos la idea central de esta clase en Hechos 13, que seamos conforme al corazón de Dios, y pues vamos a iniciar. Antes de ir a la lectura, te quiero decir de una vez que David, esta palabra en hebreo significa amante o amoroso, porque a veces lo mencionan como amado de Dios, pero no está la partícula él en el nombre de David. Entonces su nombre significa amante o amoroso. Ese es el significado más correcto del nombre David. Muy bien, vamos a leer primeros versículos, vamos a leer del 1 al 5, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces veíamos al final de la clase pasada que Samuel no volvió a ver a Saúl, pero allá en Ramá, donde él vivía, dice que lloraba a Saúl, se lamentaba de lo que había sucedido con este varón, y que siendo el ungido de Dios no estuviera haciendo lo que un ungido de Dios debería hacer, y lloraba Samuel. Pero Dios ya le había dicho a Samuel, y para que se lo comunicara a Saúl, que Dios había escogido a otro y que había levantado a uno con un corazón diferente del de Saúl, conforme al de Dios. Y entonces le dice el Señor a Samuel: deja de llorar, porque la determinación de que yo deseché a Saúl fue mía,
y es algo hecho, ¿verdad? Es algo determinado ya. Y entonces levántate, vuelve a llenar tu cuerno de aceite como lo hicieras para ungir a Saúl, y vas a ir a Belén, a la casa de un varón llamado Isaí, porque entre sus hijos, no le dijo quién en ese momento, yo he escogido rey para Israel, yo he provisto de rey. Y la respuesta de Samuel es: si hago esto, Saúl me va a matar. Entonces Samuel conocía el corazón de Saúl, sabía que no habían acabado bien las cosas, digamos, quizá aún entre ellos nos da a entender esto, y que había maldad en el corazón de Saúl, y que si él se enteraba que Samuel iba a ungir a otro por rey, pues para defender su reinado, su trono, probablemente lo mataría, ¿verdad? Entonces Dios le da una estrategia y le dice: no, vas a ir allá tomando una becerra de la vacada y vas a ir a ofrecer sacrificio a Jehová. No fue una estrategia, sino en verdad fue Samuel allá a ofrecer un sacrificio, es decir, no le mintió a la gente de Belén, sino en realidad llevó esa becerra y fue a llevar este sacrificio, ¿verdad? Y si alguien le decía en los caminos de la guardia de Saúl: oye, Samuel está yendo a Belén, y Saúl preguntara, pues le dirían: está yendo a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Y esto tendría a Saúl en paz. Ahora, llega Samuel allá a Belén, y le dice Dios que también, no solo a los ancianos de la ciudad, sino llame a Isaí y su familia al sacrificio. Los ancianos reciben a Samuel con una forma que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Le tenían miedo, ¿verdad? Y pensaban que quizá no venía en paz, que quizá traía alguna palabra o alguna acción dura contra ellos. Bueno, que hay en el corazón, ¿verdad? Para que la conciencia cuando un siervo de Dios se nos acerca, no sea temor, sino miedo, ¿verdad? De lo que pudiera hacer o decir, porque le dicen que si venía de forma pacífica a su ciudad, y él le respondió que sí, que venía a ofrecer un sacrificio a Jehová, y les pide que se santifiquen y que vayan con él al sacrificio. Entonces aquí tomamos una pequeña perla. Cuando tú seas llamado para ofrecer sacrificio, te digo, por ejemplo, hoy es cuando tú eres convocado a congregarte con los santos en la iglesia, cuando tú eres convocado al tiempo de alabanza, a participar de la cena del Señor, cuando tú eres convocado a levantar el nombre del Señor. Todo eso son sacrificios, porque ahora tenemos, de acuerdo a Hebreos 13, el sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Entonces, cuando tú seas llamado para ofrecer sacrificio, no vengas así nada más porque sí, sino, dice ahí dos cosas importantes: santifícate. Ponte limpio delante del Señor, pídele que Él te purifique, que te limpie, que quite la inmundicia, que quite la suciedad de tu vida, para que no vengas a presentar un sacrificio con las manos sucias o un sacrificio contaminado, sino que vengas a ofrecer un sacrificio aceptable a Dios por medio de Jesucristo, un sacrificio espiritual. Y entonces lo segundo es: ven y entrega el sacrificio. Entonces, tomando este ejemplo para cuando nos podamos congregar los domingos, todos los domingos se convoca, entonces todos los domingos deberíamos tener eso en mente y decir: hoy es un día en que se me ha invitado, aquí eran invitados, era un privilegio ir a ofrecer el sacrificio y después participar de comer de ese sacrificio, era un privilegio. Para ti debe ser un privilegio cada que se te invita a participar en la iglesia, para que en congregación ofrezcamos sacrificio a Dios. Entonces, primero, pues deleítate en participar de ello. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero tras de eso, santifícate, preséntate delante del Señor para que tú llegues a su presencia, como dice el Salmo 24, con manos limpias, con corazón puro, y que tu alma no esté elevada a cosas vanas, ni jurado con engaño, sino que puedas entrar a su presencia, servirle y adorarle. Y ven a entregar el sacrificio. Ya llegaste en esa condición, dile: Señor, aquí estoy, y entonces haz a lo que viniste. Entrégale, tribútale, alábale, exáltale, cántale, celébrale al Señor, ríndele tu vida. Esa es la manera en que se presenta un sacrificio. Esto está ahí en el versículo 3. Vamos a partir del 4. Dice que entonces Samuel hizo todo lo que Dios le dijo,
y los ancianos participan ahí con él. Lo que decía de santificar, bueno, también está mencionado ahí, del 3, que llamara a Isaí, pero estoy equivocado, es en el 5, en donde habla de venir, santificarse para el sacrificio, y dice que Samuel no solo invitó a Isaí a su familia, sino que los santificó, es decir, también les dijo, no vengan a participar nada más porque sí, no vayas al culto que alguien te invitó, pues porque que va a haber convivio, o que a ver qué me dan, o me van a dar un recuerdito, como si fuera baby shower o 15 años. No vayas por eso a la iglesia, santifícate y ven a lo que es correcto venir a la iglesia, a buscar a Dios. Y dice entonces que Samuel santifica a Isaí y a su familia y los llama al sacrificio. Y entonces hasta ahí leímos en este versículo 5. Vamos a leer a partir del 6. Y leemos, vamos a leer hasta el 10. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces, para Samuel, recuerda que Dios le había dicho que de la familia de Isaí se había escogido uno, pero no le había dicho quién. Y cuando Samuel llega y llama al sacrificio a Isaí y a sus hijos, ve al primogénito, al mayor, Eliab, y por lo que se entiende aquí, mira que era un hombre muy alto, quizá muy fuerte y de muy buen parecer, muy hermoso. Y entonces Samuel piensa, y recuerda que así había sido también físicamente Saúl, este ha de ser el ungido, ¿verdad? Entonces Samuel se dejó llevar por la vista, por lo que estaba en su corazón, por la imagen que tenía de lo que debía ser un rey, ¿verdad? Pero Dios estaba a punto de darle una gran lección a Samuel, a Isaí, a su familia, de que Dios lo que le importa es el corazón. No importa, y no es que se esté desechando a alguien alto o a alguien hermoso de parecer, sino que eso no es lo principal o lo más importante, o no es importante siquiera, sino que para Dios lo que es hermoso es un corazón que sea conforme al de Él. Dios está buscando esos corazones, Dios está buscando esas vidas que estén alineadas a la voluntad de Dios y a su palabra. Y dice que entonces Dios en el 7 le dice a una respuesta a Samuel, ¿qué hay en el corazón? Eso es lo hermoso para Dios, porque Dios mira los corazones todos, los buenos y los malos, pero Dios está con anhelo buscando un corazón que haya cosas hermosas para Dios, no las cosas hermosas del mundo. A veces lo hermoso del mundo es vil para Dios, y lo que es vil para el mundo es hermoso para Dios, y Dios está buscando lo que hay en el corazón. Eso es lo hermoso para Dios, no lo exterior. Lo que hay en tu corazón te aprueba o te desecha delante de Dios. Lo que había en el corazón de Saúl lo desechó, dice, él se ha vuelto de en pos de mí, su corazón no está conmigo, y eso lo desechó. Pero también lo que hay en el corazón te puede aprobar delante de Dios. Guarda tu corazón por sobre todas las cosas. Cuida lo que hay en tu corazón, cuida de que está lleno tu corazón, porque no solo es de la abundancia, como dice la Biblia, del corazón que hablará tu boca. Claro, se manifiesta a través de tu cuerpo lo que hay en tu corazón, pero sobre todo que pienses y temas a Dios y ames a Dios y digas, yo quiero que mi corazón esté hermoso para ti, Señor. Y si hay algo, hay grosura, hay algo que estorbe, quítalo, límpialo. Y tú mismo di, Señor, yo también me limpio de estas cosas, de cualquier cosa que sea mala influencia, que me contamine mi corazón, Señor, porque yo quiero un corazón hermoso para ti, porque lo que hay en tu corazón te aprueba o te desecha delante de Dios. En el versículo 8 viene ya no solo Eliab, que habíamos visto en el 6, sino dice Abinadab, Sama, 7 hijos de Isaí, pero dice Jehová no ha elegido a estos. No es la apariencia, no es la estatura, no son las cualidades físicas, no es el carácter, es que estés muy valiente, no es la fuerza, no son los conocimientos, no es la preparación, porque los discípulos de Jesús
algunos eran preparados como Gamaliel, como Pablo, ¿verdad? Algunos tenían mucho conocimiento, estudios como Mateo, que era gente más educada, pero también había gente que no había recibido una educación secular, como los pescadores, el caso de Pedro, de Andrés, de Juan, de Jacobo, pero el Señor miró su corazón y Dios los llamó, no importando la condición de uno o del otro. Dios los llamó porque miró su corazón y porque vio que creían en Él y que lo iban a seguir, y por eso Dios se reveló a ellos, y cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ellos entienden todo lo que Jesús les habló y fueron usados para la gloria de Dios, y lo que estos hombres recibieron y compartieron de parte de Dios trascendió, porque tú y yo hoy lo seguimos estudiando, es la palabra de Dios. Entonces no es tampoco aún los conocimientos o la preparación, no es eso, es a quien Dios escoge. ¿Y cómo escoge Dios? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo escoge Dios? Dios escoge los corazones que son conforme al suyo, y estos son los que harán todo lo que Dios quiere. Vamos a ver que esto es lo que Dios dijo de David, y lo leímos también allá en Hechos 13, 21 al 23, porque Dios dio testimonio y dijo que David tenía un corazón conforme al de Dios y que iba a hacer todo lo que Dios quería. ¿Cómo entonces puedes tú decir, mi corazón está conforme al de Dios? ¿Cómo saber que es un corazón así? Porque tú vas a hacer sin pensar, para que me entiendas, sin dudar, sin cuestionar, sin querer razonar, todo lo que Dios quiere. Si Dios manda algo, dices yo lo hago. Si Dios te dijo ve a un lugar, yo voy. Si Dios te dijo habla algo, yo lo hablo. Ese es el corazón de Dios. Si Dios dio un mandamiento, tú amas ese mandamiento y lo guardas y lo pones por obra. Ese es un corazón conforme al de Dios, el que hará todo lo que Dios quiere. Versículos 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Le pregunta Samuel, mi trabajo aquí no ha terminado, me has mostrado a 7 de tus hijos y ninguno de estos son el que Jehová ha escogido, y Dios me dijo que uno de tus hijos era el escogido para que yo lo ungiera. ¿Tienes más hijos, Isaí? Le dice, sí, queda el menor, el que apacienta a las ovejas. Y parecería al leer esto que diría uno, es el que tenía la labor más vil, es el que tenía la labor más fácil, es el que mandaban a esa tarea que nadie quería hacer. Sin embargo, acuérdate que en el reino de Dios el que sirve a todos es el mayor entre todos. Y dice que David apacentaba las ovejas, y tú y yo sabemos que la labor del pastor, y aquí voy a hablar aún de la labor de los pastores de la iglesia en Jesucristo hoy en día, su labor es fundamentalmente cuidar y alimentar. David estaba haciendo esto, pero ahorita vamos a ver que la labor del pastor no es tan vil y despreciable o tan fácil como muchos piensan, porque también es levantarse y pelear contra osos y contra leones para salvar la vida de las ovejas. Entonces Dios había puesto en esta posición a David como pastor para que él fuera desde su niñez, desde su juventud, preparado para lo que venía adelante. Dios está en control de todo, y Dios cuando quiere algo de ti, Dios desde antes de que tú siquiera te enteres, ya te está preparando, porque Él ya te había escogido y te está preparando para que cuando llegue el tiempo tú puedas cumplir lo que Dios ha llamado a que tú hagas. Físicamente dice que él era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, como te dije.
Eso, o sea, no es que se deseche a alguien que pudiera tener esas características físicas, pero no es lo que a Dios le importa, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, tenía un aguijón en la carne, tenía un problema físico. Algunos pasajes con respecto a que dice que aún los hermanos se quitarían sus propios ojos para dárselos, nos da a entender que él tenía quizá algún problema en su vista, en sus ojos, ¿verdad? Una debilidad o un daño en sus ojos, o pudiera ser alguna otra cuestión, pero Dios no miró eso en él. Dios miró su corazón. Dios miró que cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, se entregó plenamente a Jesucristo y le dijo: yo te voy a servir. Yo que perseguía a la iglesia, ahora yo voy a ser perseguido y vituperado por causa de tu nombre, y yo te voy a amar hasta que me muera, Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el corazón de alguien que está conforme al corazón de Dios. Y me conmuevo de predicar esto, y que Dios nos dé ese corazón, porque yo quiero servir a Dios y yo espero que tú también. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Físicamente él era rubio, era hermoso de ojos, era de buen parecer, pero no era eso. Y le dice a Samuel: levántate, úngelo, porque este es. Dios ya lo había designado. En el versículo 13, Samuel unge con aceite a David, pero Dios unge con su Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David, y dice que a partir de ahí, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero yo quiero que notes también un detalle importante: lo hizo ahí en presencia de Samuel, lo hizo en presencia de su padre Isaí y de sus hermanos, porque más adelante voy a tomar este detalle específicamente con respecto a Eliab, el primogénito. A partir de aquí dice la palabra que Samuel volvió a Ramá, porque Samuel entendió que había cumplido la misión que Dios le había enviado, ¿verdad? No hizo más que lo que Dios le mandó. No dijo: en este momento lo voy a presentar, voy a decirle a la gente que se rebelen contra Saúl y voy a presentar a David. Él no hizo nada fuera de orden. Él hizo lo que Dios le mandó, y solo Dios le dijo: ve y úngelo, punto, y regrésate. Cuando Dios nos manda a hacer algo, cúmplelo exactamente lo que Dios te mandó. Aunque tú pienses que pudiera haber un paso más o faltar algo más, no. Obedece lo que Dios da. Él sabe exactamente por qué te mandó y a qué te mandó. Vamos ahora a leer los versículos del 14 al 23. Gloria a Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahí en el versículo 14 hay un par de preguntas que la Biblia responde claramente. Hay una respuesta a la pregunta: ¿puede apartarse de nosotros el Espíritu de Dios? Este pasaje nos deja claro que la respuesta es sí. Si nosotros desobedecemos a Dios y nos volvemos de Él, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. Si nosotros obedecemos a Dios todos los días y estamos en comunión con Él, guardando su palabra, obedeciendo sus mandamientos, el Espíritu de Dios permanece sobre nosotros. Entonces,
no digas que yo alguna vez recibí la unción, yo alguna vez recibí el del Espíritu Santo y con eso es suficiente, o que el Espíritu ya fue derramado sobre toda carne y que eso es suficiente. Tú tienes que buscar todos los días la comunión con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, porque si tú te apartas de Dios, Dios se va a apartar de ti. ¿Puede apartarse de nosotros el Espíritu de Dios? Sí. Dice, David aprendió esto porque el Salmo 51, 11, parte B, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el contexto, David había pecado delante de Dios y habrá oportunidad de estudiar todo esto. Y cuando él ya fue rey, pero él vino arrepentido delante de Dios, pero deja claro que sí puede ser quitado porque le dice ahí David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11b. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? El arrepentimiento. Pero no estamos estudiando ese salmo. La segunda pregunta que es contestada aquí y que muchos no quieren aceptar, pero deberían, porque aceptarlo significa que reconoces la soberanía de Dios sobre todo y sobre todos, incluyendo el reino de las tinieblas. Y la pregunta es, ¿pueden venir espíritus malos, pero de parte de Dios? La respuesta es sí. Y eso nos habla de la soberanía, del gobierno, de la autoridad de Dios sobre todo reino. Y eso no solo es los reinos de los hombres de esta tierra, sino también sobre el reino de las tinieblas. Y deja claro esta cita que el espíritu malo que atormentaba a Saúl era de parte de Jehová. Y si ese espíritu malo, no demos lugar a interpretaciones, es la palabra que se usa normalmente en hebreo para espíritu, ruach, que es viento, y por semejanza espíritu, y malo es la palabra que se usa normal, raj, que significa malo o mal, y también ese término se usa para maligno. Entonces era un espíritu malo, un espíritu maligno, un espíritu de mal, pero de parte de Jehová, que hacía que Saúl fuera atormentado. Entonces tengamos claro que Dios tiene el dominio sobre todo y que Él para sus propósitos, porque también no solo es soberano, sino Dios conoce todo y tiene toda sabiduría, debemos confiar en Dios, que Él para sus propósitos mueve aún el reino de las tinieblas. Por eso mejor estemos en paz y en comunión con Dios. En el versículo 15, los criados, que al parecer a mí este pasaje me da la impresión que ellos eran más temerosos de Dios y más conocedores de Dios que Saúl, le dicen, ese espíritu malo que te atormenta es de parte de Dios. ¿Le importó esto a Saúl? Parece que no. ¿Qué debió hacer? Si te están diciendo esto, pues buscar a Dios y decir, Señor, está viniendo este espíritu malo, yo te pido que me perdones, me arrepiento, ayúdame, libértame, ¿verdad? Sáname, cámbiame y rendir su vida a Dios, ¿verdad? Pero al parecer a Saúl no le importó, no hizo nada. Y ahí en los versículos 16 y 17, ellos le dan un consejo de traer a alguien que toque el arpa para que ese espíritu malo se fuera de él o para que él recibiera alivio. Y te quiero leer aquí un poquito adelante del versículo 18 que vamos a estudiar, porque aquí hay una parte súper interesante. El versículo 18:10, y aquí voy a abrir una llave compleja, pero muy interesante. Pon mucha atención porque esto para mí es una revelación. 18:10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Entonces cuando este espíritu malo de parte de Jehová venía sobre él, en el capítulo 16 nos dice que lo atormentaba, pero en el 18 también nos dice que hacía que Saúl desvariara. Y yo sentí en mi corazón buscar esta palabra desvariar. Y mira lo que el Espíritu me pudo mostrar al mirar el término. En el capítulo 18 entendemos que el espíritu malo lo hacía desvariar y esta palabra, te vas a sorprender, es nabá, profetizar. Me quedé frío cuando leí esto. Entendemos en el contexto que al ser un espíritu malo, pues entonces se toma en el sentido de profetizar, pero cosas fuera de lugar, desvaríos, locuras, tonterías. Ahora dirás, ¿eso ya lo estás tú interpretando? No, te quiero leer 4 pasajes en el libro de Eclesiastés y te voy a dar un pequeño contexto. Pongan mucha atención a esto, por favor. Salomón, que es el escritor
de Eclesiastés y que sabemos que fue por la gracia de Dios el hombre más sabio de su tiempo sobre la tierra, descubre en estos versículos que él no solamente se dedicó a estudiar la sabiduría, la que viene de lo alto, sino que también escudriñó y quiso conocer todos los desvaríos que había en la sabiduría del hombre, las locuras, las necedades, las tonterías, la insensatez, por lo tanto la doctrina de error. Y te voy a leer por qué dije que este desvarío de Saúl era profetizar, pero profetizar tonterías, porque por ser un espíritu malo no estaba hablando lo que eran las palabras de Dios, o porque no era el espíritu de Jehová, sino era un espíritu malo. Y dicen estos pasajes, vamos leyendo con cuidado, Eclesiastés 1:17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Entonces liga Salomón el asunto de los desvaríos, que aquí este término es siklut, que significa precisamente tonterías o desvaríos, y lo liga él a locura, a la locura de los desvaríos. Ahora leemos el 2:12. En ese mismo contexto dice: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Entonces ahora él liga los desvaríos, primero lo ligó a locura, ahora lo liga a necedad. Leemos la tercera, el 7, Eclesiastés 7:25 dice: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Entonces ahora liga los desvaríos a insensatez, en la cual hay maldad, o que termina en maldad, y dice que el desvarío es error, está ligado al error. Leemos la última cita, 10:13, Eclesiastés 10:13. Dice: el principio de las palabras de su boca es necedad. Te voy a leer desde el 12, dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca, del necio, es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Nos deja entonces en estos pasajes de Eclesiastés el predicador Salomón muy claro que los desvaríos está ligado no solo el término etimológicamente, sino lo que él estudió y lo que pudo comprender al mirar todo esto, que está lleno los desvaríos de tonterías, de necedades, de locuras, de insensatez y de error, de doctrina de error, para que me entiendas. Ahora, regreso al contexto de primero de Samuel. El espíritu malo de parte de Jehová venía, y dice en el 18:10 que lo hacía desvariar, pero ahí la palabra es nabá, profetizar. ¿Te acuerdas que leímos cuando Saúl iba a ser llamado, que él profetizó entre los profetas que venían, ¿verdad? Y aún hicieron un proverbio, Saúl entre los profetas, porque dice que el espíritu de Jehová vino sobre él y profetizaba, pero en ese momento fue el espíritu de Jehová el que lo tomó. Entonces, ¿qué profetizaba Saúl? Las palabras de Jehová, pero ahora era un espíritu malo que venía sobre él y otra vez él profetizaba. ¿Pero qué profetizaba? Ahora estaba profetizando tonterías, necedades, locuras, insensatez y error. Y dice que andaba rondando por toda la casa diciendo estos desvaríos, pero a veces pensamos que desvaríos solamente sería alguien que habla locuras, pero aquí él estaba como profetizando, como diciendo, como si vinieran estas palabras de Dios, pero eran puras tonterías, insensatez, necedad, locura y error. Ahora, voy a ligar un poco más profundo este asunto, porque el término que se usa en el capítulo 10 de Eclesiastés y en el 7 no es el mismo, es jolelá y jolelut, que son términos muy similares. Uno es el intensivo del otro, es la misma palabra, nada más que como llevada a un nivel más intenso en hebreo, y significa jolelá y jolelut necedad. Pero lo que me llamó la atención es que ese término jolelá es el femenino de un término súper conocido que es halal, el término más usado en hebreo para alabanza, para acciones de gracias, que significa halal, ser claro, brillar.
Entonces, de pronto al estar leyendo todos estos términos, dices, bueno, todo eso es conocimiento, ¿verdad? Son términos, es etimología, pero el Señor puso en mi corazón que tengamos cuidado de que cuando nosotros profeticemos, de que cuando nosotros aún alabemos, ¿qué es lo que estaban haciendo los profetas cuando venían bajando y que se encontraron con Saúl? Dice que venían con instrumentos de alabanza y venían entonces también levantando alabanza. En un sentido está ligado el ministerio profético al ministerio de la alabanza, pero Dios está diciendo, y eso fue lo que habló a mi corazón y yo necesito compartírtelo porque fue una revelación a mi vida, que cuando nosotros nos paremos a profetizar, sea en el sentido literal profético, o sea cuando enseñemos o prediquemos, que estemos profiriendo la palabra, y cuando nos levantemos a alabar y adorar al Señor, a levantar esas voces, ese cántico, tenemos obligatoriamente, necesariamente que estar tomados del Espíritu de Jehová, porque si no podemos estar diciendo que estamos profetizando o que estamos alabando, pero en realidad estamos hablando tonterías, necedades, locuras, insensatez y doctrina de error. ¿Por qué hoy la alabanza y la adoración está tan llena de tonterías y de doctrina de error en su contenido? Porque no están haciéndolo tomados del Espíritu de Jehová. ¿Por qué se está levantando tanto profeta y se levantan en las iglesias y dicen tonterías que aún están contrarias a la palabra del Señor y a la sana doctrina, y meten doctrina de error a la iglesia para tener contento a los que están oyendo su palabra? Porque no están tomados del Espíritu de Jehová, están tomados de un espíritu malo, o están hablando de su propia carne y están trayendo contaminación a la iglesia. Cuando nosotros nos levantemos a hablar la palabra del Señor, a predicarla, a profetizar, todos los que tengan revelación de parte del Señor, no hables de ti, no hables de lo que tú piensas, no eres bolita mágica, no conoces todo, el que lo sabe todo es Dios. El Espíritu de Jehová te tiene que tomar, el Espíritu de Dios te tiene que usar para que entonces hables las palabras de Jehová. Si no, todo lo demás, nuestras palabras, nuestras profecías y nuestra alabanza son tonterías, necedades, locuras, insensatez y error. Y tristemente miramos los que discernimos en el Espíritu que la iglesia se está llenando de eso. Yo como director de alabanza denuncio que se ha llenado la alabanza de porquerías, de contaminación, de canciones que son una burla o que tienen doctrina de error o que están desviando a la iglesia a alejarse de los mandamientos de Dios y a pensar en doctrinas que son mezclas, sincretismos con doctrinas orientales, con doctrinas de hombre, con pensamientos de psicología, cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Vamos a ser celosos a partir de esto, de mantenernos en la palabra del Señor. Ninguna profecía está por encima de la palabra del Señor. Tampoco ningún canto de alabanza y adoración puede estar por encima de la palabra del Señor. Y todo esto salió de haber estudiado los términos. Para mí fue una gran revelación. Espero que para tu corazón también lo haya sido. Y que esto, para todos los que escuchen y tengan un ministerio de alabanza o de profecía, o reciban revelación de parte de Dios, nos llene de temor de Dios, de que cuando abramos la boca estemos siendo tomados del Espíritu y estemos hablando las palabras de Dios, que en verdad Dios sea el que esté hablando, porque si no, entonces somos gente que estamos hablando tonterías, necedades y locuras. Y lo voy a poner en personal: somos unos tontos, unos necios, unos locos, unos insensatos, y yo no quiero ser ninguna de esas cosas. Dice que vamos a regresar a 1 Samuel, porque esta llave para mí era importantísimo abrirla, pero necesitamos regresar a nuestra clase. Regresamos a este contexto de 1 Samuel, y dice que que le dijeron que trajeran a este músico, alguien que supiera tocar bien el arpa para que él se aliviara, y ellos conocen de David. La palabra alivio que está ahí significa ser o hacer bueno. Entonces sí, es pues bastante literal. Pero en el versículo 18, uno de los criados dice: yo conozco a un hijo de Isaí que sabe tocar, es decir, que tenía un don, una gracia de parte de Dios. Pero además, te doy testimonio de cuestiones de carácter espiritual y moral que hay en su vida. Es valiente, a pesar de que es un jovencito. Es vigoroso, es esforzado. Jóvenes, aprendan de David, un adolescente vigoroso, esforzado, nada de flojos tirados ahí en la cama durmiéndose. Hombre de guerra. Fíjate, a un jovencito ya era visto por este criado como un hombre de guerra,
Una persona, ya lo dijo, valiente y vigorosa, pero además que sabía pelear. Pero esto es muy importante porque a veces pensamos que cuando alguien tiene estas virtudes, valiente, vigoroso, hombre de guerra, también esto es alguien que atropella, ¿verdad? Y que quítense, ahí les voy y se lleva a todos. No, dice que él era prudente en sus palabras. ¡Wow! ¡Qué virtudes! ¿Verdad? ¡Qué gama de virtudes tan amplia! Porque dice que él era prudente en sus palabras. Vamos a ver que 3 veces se da testimonio de esto y esto va a ser una enseñanza muy importante al final. Prudente en sus palabras. Hermoso, y sí se refiere a hermoso de figura o de apariencia. Es la palabra toar en hebreo y significa hermoso de figura o apariencia, como un bosquejo. Entonces dice hermoso. Pero lo más importante le dice, por eso te digo que estos criados al parecer eran más temerosos y conocedores de Dios que Saúl, porque le dice, Jehová está con él. David antes de ser rey, David antes de que fuera conocido en medio del pueblo, ya había testimonio en su vida de parte de Dios, de lo que Dios estaba haciendo en él y a través de él. Se le empezaba a conocer por esto. Claro, para mí no es extraño porque dice en el 13 que leímos arriba, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y yo te dije que todo esto es un tiempo de preparación en la vida de David. Pero qué hermoso, porque cuando tenemos virtudes, dones, regalos de parte de Dios, tienen que ser perfeccionados. Las cosas que no sirven, que son vanas, que estorban, tienen que ser quitadas. Pero las que son hermosas tienen que ser perfeccionadas, como el oro, como la plata, ¿verdad? Al fuego. Y esta es la obra del Espíritu en nuestros corazones. Dios había dado estas virtudes a David, pero tenía que ser perfeccionado, sobre todo que es su corazón. Yo he conocido gente que tienen grandes regalos de música de Dios, tienen ritmo, tienen oído, son afinados, tocan bien su instrumento, pero no perfeccionaron ese regalo, alineando su corazón a la voluntad de Dios y rindiendo esos dones y esos regalos a Dios, y terminan perdiéndose en el mundo porque dicen qué gran músico soy, qué buen oído tengo y la iglesia no me es suficiente. Qué triste, porque no es la iglesia a quien sirves, sino a Dios a quien sirves, y Dios debería ser suficiente para tu vida. Y yo he vivido muchas veces ese tipo de casos, que la gente que tiene dones musicales termina en soberbia, en orgullo y alejándose de Dios. Pero debemos tener claro entonces que todas estas virtudes Dios estaba perfeccionándolas en David y Jehová estaba con él. Ahí en el versículo 19 dice que Saúl pidió que lo trajeran, que le dijeran a Isaí que enviara a este joven al que está con las ovejas. Ahí hay un testimonio más de todo lo que David hacía y quién era él. Y Isaí dice que le envía a su hijo con regalos para Saúl, ¿verdad? Con algunas ofrendas, digamos, para Saúl. Y David estuvo allí con Saúl y dice que Saúl inicialmente, así lo voy a poner, lo amó mucho, tanto que lo hizo su paje de armas. Dice que halló gracia a David a los ojos de Saúl, y al grado que le pidió a su padre a Isaí que lo dejara con él. Saúl quería que David se quedara ahí con él porque lo amó mucho, halló gracia en sus ojos. Uno que tiene la gracia de Dios, de acuerdo al libro de Proverbios, también haya gracia ante los ojos de los hombres. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, hayas gracia ante los ojos de Dios, pero también gracia ante los hombres. Es lo que estaba sucediendo con David delante de Saúl. Sin embargo, vamos a ver aquí más adelante en los siguientes capítulos que cuando tú hayas gracia con Dios o delante de Dios, Él siempre te ama mucho, porque aquí vemos que Saúl amaba mucho a David. Si tú tienes gracia delante de Dios, Él no va a cambiar ese amor por ti, sino que Él siempre te ama y te ama mucho. Pero el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, dice la palabra. Y la maldad en el corazón, aunque seas alguien lleno de gracia, puede hacer que el hombre termine aún odiándote por ello. Porque uno diría, bueno, entonces, ahorita vamos a ver más adelante que Saúl terminó odiando a David y lo quería matar. Pues no que lo amaba mucho, no que había gracia delante de sus ojos, ¿verdad? Esto era por causa de la obra de Dios en David. Y delante de Dios, David siguió recibiendo esa gracia y siendo amado por Dios y siendo aceptado a los ojos de Dios. Pero ante los ojos de los hombres, aunque Dios sí nos da esa gracia, hay hombres que no quieren y se ciegan por la dureza de su corazón, por la maldad, por el pecado, vamos a ver aquí, por el enojo, por la envidia, ¿verdad? Y el corazón que es engañoso hace que entonces cambie el hombre, y aunque tú seas alguien lleno de la gracia de Dios, pudieran aún terminar odiándote.
Esto te lo digo porque son parte de los padecimientos que los cristianos tenemos por seguir a Cristo y su palabra. Muchos te van a odiar por ser cristiano y por seguir a Cristo, aún los cercanos. Al final voy a comentar un poco más de esto. Versículo 23, ¿por qué se apartaba el espíritu malo? Porque dice que cuando David tocaba el espíritu malo, se apartaba de él, Saúl recibía alivio, se sentía mejor. ¿Por qué se apartaba el espíritu malo? ¿Era por la música? No era solamente por la música, era por la unción y por el poder del Espíritu Santo en la vida y en los actos, en las obras que hacía David. Podrían haber traído a cualquier músico y a lo mejor recibir ahí un poco de consuelo, pero es lo que hacen en el mundo hoy en día, ¿verdad? Traigan el mariachi que nos consuele y terminan peor, llorando más y más borrachos. Pero el verdadero consuelo viene del Espíritu Santo. Él es el consolador. Jesucristo así definió al Espíritu Santo como nuestro consolador. David estaba lleno del Espíritu de Jehová y cuando él tocaba, era usado David como instrumento, así como él usaba ese instrumento en sus manos, era usado por Dios con esa unción, con ese poder del Espíritu de Jehová en su vida. Y entonces dice que Saúl recibía alivios, se sentía mejor y este espíritu malo se apartaba de él. Vamos al capítulo 17. Todo este tiempo vamos a estar viendo y lo hemos visto que los filisteos estuvieron en guerra. Entonces vamos a leer del 1 al 3. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Entonces había guerra contra los filisteos o de los filisteos contra Israel y dice que cada quien estaba en su monte y había un valle en medio de ellos. El típico escenario de batalla de guerra. Vamos a leer del 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entre los filisteos había un paladín, un gran guerrero, un valiente, ¿verdad?, que se llamaba Goliat. El nombre Goliat significa exilio o destierro. Y dice que este hombre medía 6 codos y un palmo. Para que entiendas, cada codo son 44.5 centímetros, más o menos. Cada palmo son como 22.5. Algunos dicen un poquito más, otros un poquito menos, pero más o menos son las medidas. Y por lo tanto, Goliat medía por ahí de 2 metros con 90 centímetros, casi 3 metros, 2.90 por ahí. Y la cota de malla dice que pesaba 5,000 ciclos. Estos son, cada ciclo son 11,5 gramos de peso, y entonces su cota de malla, que es una cota de malla, como en las armaduras medievales, ves que como una malla, una red se ponen así encima los caballeros para que no les penetre pues la espada, para proteger su cuerpo. Esa es una cota de malla, y dice que pesaba la que él traía encima 57.5 kilos. La hoja de hierro de su lanza dice que pesaba 6.9 kilos, nada más digamos la parte de donde él tomaba la lanza, ¿no? La punta, vaya, de esa lanza, porque dice que era se me fue ahí como dice aunque era como un rodillo de telar, ¿verdad? Su lanza, y el hierro de su lanza, sí, la punta, estoy bien, entonces era de 6.9 kilos. Es decir, da todas estas dimensiones, todas estas cantidades, para que entiendas que era un gigante, que era un tipo tremendo, enorme, que además pues se ve que era hábil, era fuerte, porque era un guerrero, era un paladín, o sea, no era nada más un grandote inútil, sino era un tremendo guerrero, ¿verdad? Alguien que causaba miedo. Hay una palabra por ahí, grebas, que dice, traía sobre sus piernas grebas de bronce, nada más para que ubiques. Esa es la pieza de la armadura que cubre de la rodilla hasta el tobillo. Esas son las grebas. Entonces toda su armadura era de bronce, era muy pesada, pero a él no le pesaba porque era un hombre gigante y muy fuerte, ¿verdad? Ese era el paladín de los filisteos, ese era su mejor guerrero. Y muy bien, vamos al 8 y dice hasta el 11. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo
Y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si no pudiere, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Goliat los provocaba, venía y salía. Vamos a ver ahí más adelante que por 40 días, todas las mañanas y todas las tardes salía a provocarlos y les decía: vosotros siervos de Saúl. Y luego tal les decía: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Y esto hacía que Saúl y que el pueblo y el ejército se turbaran y tuvieran gran miedo. Pero no debía el pueblo y Saúl mismo y todos los hombres de guerra haber pensado: pues somos siervos de Saúl porque él es el rey, pero en realidad somos siervos del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos. No viene a desafiar el campamento no solo de Israel, sino el campamento de Jehová de los ejércitos, porque si el ejército y Saúl hubieran entendido que todas las peleas Dios las iba a pelear por ellos, ¿verdad? Y que es parte de cuando ellos desecharon a Dios por rey y dijeron: queremos un rey que pelee por nosotros, ¿verdad? Pues miren, hasta su propio rey hombre, Saúl, dice que tenía gran miedo y se turbaba, ¿verdad? Pero vamos a mirar qué diferente entendía las cuestiones de guerra David. Vamos a leer un poquito más para que entendamos todo esto. El versículo 12 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Aquí hay un par de aclaraciones, que Isaí tenía 8 hijos, porque luego hay muchos que se andan preguntando si eran 7 hijos u 8 hijos, por algo que está escrito en el libro de las Crónicas. Pero con esto, en el contexto de Samuel, deja claro, porque hace rato vimos que presentó 7 hijos y David el 8º, y aquí dice que tenía 8 hijos. Porque en Crónicas dice que David era el 7º. Entonces, recuerden que Samuel fue escrito justo en el tiempo de David. Crónicas fue escrito mucho tiempo después, ¿verdad? Aún después del cautiverio. Entonces, algunos consideran que pudiera haber un hijo que hubiera muerto y por eso se contaba como el 7º. Como sea, la Biblia deja clara que en este punto, en este momento de la historia, Isaí tenía 8 hijos. Eso solamente es un detalle. Y también aclara que Isaí ya era un hombre viejo y de gran edad entre los hombres, ¿verdad? Entonces, pues tenía muchos hijos, también hijas, pero ya era un hombre viejo, era un hombre de gran edad. Y esto es lo que nos aclara este versículo. Vamos a leer del 13 al 15. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces, los 3 hijos mayores, que ya nos da aquí los nombres, ya los conocíamos, son los 3 que habían presentado a Samuel: Eliab, Abinadab y Sama, y de ahí es donde saqué que Eliab era el primogénito, el mayor. Dice que ellos habían ido a la guerra junto con Saúl, y David no se había quedado con Saúl. David había dejado a Saúl y regresado a apacentar las ovejas de su padre, a pesar de que dice que había sido nombrado paje de armas de Saúl, pero él regresó al trabajo que su padre le había dado. Para mí esto tiene un significado importante. David era un hombre que mantenía paz en su corazón, paz en su interior, en tiempos de guerra. Él era un paje de armas, él a lo mejor tenía que haber estado ahí si Saúl hubiera dado la orden, cargándole sus armas, ¿verdad? Y ayudándolo a prepararse para la batalla. Sin embargo, él regresa a lo que él hacía normalmente, ¿verdad? A cuidar las ovejas, a ayudar a su papá con esta labor, a hacer el trabajo que se le había encargado. Qué importante es que en tiempos de guerra mantengamos nuestra paz, pero eso solo viene si tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, ¿verdad? Y qué hermoso ejemplo, testimonio, ¿verdad? Que uno pueda decir: a veces está una situación, un conflicto, una lucha, y nos afanamos y nos lleva eso a veces a enojo, a violencia, a malas decisiones, cuando que está diciendo el Señor, en medio de la guerra y de las provocaciones del enemigo, tú mantente en paz. Ahorita vamos a ver más este asunto. El 16, que no lo leí: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, ya te había comentado esto, y vamos a leer del 17 al 21.
Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Vemos aquí que entonces David obedece lo que su padre le indica, y lleva comida para sus hermanos. También lleva más comida que manda Isaí para el jefe de los 1000, para que haya provisión para el ejército, no solo para el jefe, para estos 1000 en donde estaban, esa compañía que estaban sus hermanos. Y quería su papá que le diera testimonio que sus hermanos estaban bien, y era común en esa época pedir una prenda, pedir que le dieran algo que diera a entender a su padre que estaban vivos, ¿verdad? Que estaban bien, en buen estado. Y entonces, bueno, ¿qué más nos vemos en estos versículos? Muy bien, bueno, la palabra tomar prenda, lo tengo aquí anotado, significa símbolo o muestra, es decir, el papá que dio una evidencia, como te dije. Es como si hoy te pidieran tomar una foto. Oye, ¿vas a ir a tal lugar? Pues toma una foto para que yo sepa que sí fuiste, o para que vea cómo quedaron las cosas, no sé, es solamente una evidencia. David obedeció a su padre. Esto es bien importante, ¿verdad? Que lo que le mandó su padre, él lo obedeció, estaba sujeto, estaba bajo órdenes. Pero vamos a leer esto todavía más importante, del 22 hasta el 27, porque David, cuando llega ahí, hace lo que su padre le mandó, pero justo llega el tiempo en que escucha las amenazas del gigante. 22 al 27. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Entonces David oye las amenazas del gigante. Dice ahí que los israelitas esos 40 días huían y se atemorizaban. Nadie se atrevía, por grande, alto, fuerte, valiente, habilidoso que fuera, de enfrentarse con este gigante, ¿verdad? Y dice que huían y se atemorizaban, y él los seguía provocando. Llegó esto al punto que Saúl ofreció un premio, ¿verdad? Un galardón a aquel que se atreviera, pero ni con eso, ni con el premio de Saúl de eximirle de impuestos y de darle una de sus hijas, nadie del ejército se atrevió. Pero David, cuando escucha esto, se acerca con los hombres ahí del ejército y les dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que está hablando? ¿Por qué la voz de alguien que no debería causarles temor les está causando temor? ¿Quién es este incircunciso? Porque además está tomando un atrevimiento. Dice: ¿quién es él para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hace rato yo te dije que Saúl y el ejército no habían entendido que Dios quería seguir peleando por ellos, y que ellos no solo eran siervos de Saúl, que ellos eran siervos de Dios, o debían serlo, y que ellos no solo eran el campamento de Israel, sino que eran el campamento y los escuadrones del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, del Todopoderoso, ¿verdad? Pero David, aunque él no había estado todo ese tiempo en la batalla o en las batallas que ya se habían desarrollado, no había estado esos 40 días en que los habían estado provocando, él tenía bien claro desde allá,
a lo lejos, donde él cuidaba en el desierto esas ovejas, que él era parte del ejército del Dios viviente, del Dios todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. David entendía, y es lo que tú y yo debemos entender, que Dios no había cambiado, que Dios era el mismo, que Dios seguía teniendo esa mano poderosa, ese brazo extendido, que Dios, si lo buscamos, pelea por nosotros, que Dios va al frente de la batalla, que Él es Jehová Nisi, como se lo dijo a Moisés. David tenía claro: yo soy tu estandarte, yo soy tu bandera. David había entendido que Dios era esto para ellos, y entonces David, en un celo, en una indignación que nosotros debemos recuperar cuando miramos cómo el mundo y cómo el diablo se quiere burlar de los hijos de Dios y de la iglesia, y se quiere burlar sobre todo de Dios y de su palabra. Uno debe tomar ese celo que viene de parte del Espíritu Santo y decir: ¿quién te crees para burlarte del Dios todopoderoso? De Dios nadie se burla, de su palabra nadie se burla, y levantarte y declarar con la fe y con la palabra del Señor que el enemigo no va a vencer, que el enemigo no tiene el poder, porque yo no soy parte de cualquier reino, soy parte del reino de Jesucristo, porque yo no soy parte de cualquier ejército, soy parte del ejército del Dios todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. David entendió esto y les dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién se cree para levantar la voz y atemorizar al pueblo, cuando que nosotros tenemos uno más grande que él? Este es gigante, pues nosotros tenemos al poderoso gigante, al alto y sublime, al soberano sobre toda esta tierra, al que creó todo y que en un instante puede destruirlo todo. Es el Dios grande y temible al que nosotros creemos y adoramos, en el que yo creo, en el que tengo mi fe puesta. ¿Quién eres tú para venir y provocar a los escuadrones del Dios viviente? Tú y yo debemos recordar quién es Dios. ¿Por qué entonces entrar en miedo? ¿Por qué entrar en confusión? ¿Por qué entrar en temor? ¿Por qué entrar en aflicción de espíritu cuando el enemigo viene, cuando miras que el gigante se ha levantado enfrente de ti? Si tú estás con un corazón conforme al de Dios, y si tú estás cerca de Dios y estás en la palabra de Dios, no debes temer. ¿Por qué entraba temor en Saúl y en el pueblo? Porque no estaban cerca de Dios. Acércate a Dios y deja que su amor te perfeccione y deja que su poder obre en ti. Y entonces tú, cuando veas que el gigante se levanta, le digas: tú no eres nada contra el que va a pelear contra ti. ¿Quieres pelear contra uno? Perfecto, vas a pelear contra uno, contra el Dios Todopoderoso. Vamos a seguir leyendo, 28 al 30. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Su hermano mayor Eliab juzga mal las cosas, y él cree que David es un soberbio y es un malicioso, y además un chismoso, porque dice: nada más viniste a ver qué estaba pasando aquí en la batalla. Un gran consejo que nos da esto: no hables si no sabes, porque, y especialmente en México, somos bien veloces para eso. Si tú no sabes algo, no hables. David venía con instrucciones de parte de su papá, venía mandado por su papá en obediencia, pero además Dios había enviado a David con un propósito. ¿No había sido ungido David frente a Eliab? ¿No había Eliab oído y visto que Dios lo había escogido, que Dios lo estaba levantando? ¿No vio que el Espíritu de Dios vino sobre él? ¿No tenía que Eliab confiar en Dios, más que en David, confiar en Dios? Si este está aquí, es por algo. ¿Qué pasó, David? ¿Quién te mandó? Mi papá. No, pero tú estás aquí por algo más. Pero no, Eliab juzga mal. No hables si no sabes, o no hablemos si no sabemos, ¿verdad? Porque usualmente vas a juzgar mal las cosas. Pero a David no le importa, y David le dice: no es esto mero hablar, o sea, no sabes ni lo que estás diciendo, mano. Y qué triste que Eliab no había confiado en Dios. Vamos a leer 31 al 40. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová,
que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Escuchan, entonces le comunican a Saúl las palabras de David, que le estaba diciendo al pueblo, animándolo, un verdadero pastor, ¿verdad? En otro sentido, que un verdadero rey, en otro sentido. ¿Qué les pasa, pueblo de Dios? Ustedes son el pueblo escogido. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué dejas que cualquier circunstancia te derrote? Levántate en el nombre de Jesús, levántate, levántate. Y yo te lo digo hoy en el nombre de Jesús. David también anima a Saúl como rey y le dice: no desmayes, no dejes que el pueblo desmaye. Y es más, yo voy a pelear, para que vean lo que Dios va a hacer, porque yo creo que Dios me puede usar, porque yo creo que Dios está conmigo, yo voy a pelear. Pero Saúl seguía mirando todo con su vista y le dice: no, tú solo eres un muchacho, aquel es un hombre de guerra desde su juventud, que nadie tenga tu juventud en poco. Este también es un consejo para los jóvenes, y no es que te creas mucho, sé humilde en lo que Dios te ha dado, pero tampoco que dejes que tengan tu juventud en poco. Sé ejemplo en palabra, en fe, sé ejemplo con tu testimonio, con tus acciones, sé ejemplo de otros jóvenes, sé ejemplo de todos. Y yo, aunque soy joven, aunque a lo mejor soy inexperto en algunas cosas, pero Dios está conmigo. Levántate como un joven de Dios y ve y también pelea las batallas que Dios te ha mandado pelear, porque esta enseñanza no es solamente para los adultos, es para todos. Y entonces dice: eres un muchacho, no vas a poder. Y entonces David le testifica y le dice: ahí te va mi pastorado de ovejas, ahí te va lo que yo hacía, Dios estaba conmigo. Ahí te va, cuando venía el oso, cuando venía el león para robarse alguna de las ovejas, los seguía y los hería y la recuperaba. Y aún si me atacaban, pues los tomaba de la quijada y yo era el que los mataba, porque Dios estaba conmigo, porque yo tenía fuerzas para perseguir a un oso, un león. ¿Sabes a qué velocidad corre un león? Nunca lo alcanzarías. Sin embargo, dice: pues yo corría, Dios me daba las fuerzas, la velocidad, el vigor, lo necesario, y yo los alcanzaba y rescataba esa oveja. ¿Sabes qué? A este gigante le va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios sigue conmigo. Como Dios estuvo conmigo allá en el desierto con mis ovejitas que nadie me veía, hoy aquí enfrente de todo el pueblo, Dios sigue conmigo. Y este gigante ha provocado al ejército del Dios viviente. Pero aquí está lo más importante. David no se presenta a sí mismo como un paladín, como el Salvador, sino él les dice: Jehová, que es el que me ha librado del oso y del león, él me va a librar del filisteo. Tú tienes que levantarte con esa fe y decir: yo tengo también al Señor conmigo y yo estoy con Él. Y si Dios está conmigo, pues entonces yo tengo fuerzas para pelear, yo tengo la sabiduría para tomar las decisiones, yo tengo la valentía para dar ese paso. Porque aunque se pare el gigante enfrente de mí y me esté amenazando y me esté provocando y me esté diciendo que soy débil y que soy chico y que no voy a poder, y aunque las circunstancias me quieran meter esta idea en mi corazón, yo debo tener esa certeza que Dios está conmigo y sigue conmigo. Y si el enemigo está provocando al ejército del Dios viviente, está provocando a un hijo de Dios, se está metiendo con Dios. Y Jehová me va a librar del oso y del león, y también, como me libró de ellos, me va a librar del filisteo. Tú tienes que tener eso en mente y fortalecer tu fe en este día, y fortalecer tu fe. No están faltando hoy en día y en este mundo circunstancias adversas, difíciles, duras. No están faltando. Casi cada día, como yo decía la vez pasada, se está convirtiendo en una lucha en los propios hogares, allá afuera, en la economía, en este país, en este mundo. Pero uno tiene que levantarse y decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Por eso es que David podía expresar salmos como ese, el 23, y decir: no temeré porque tú estás conmigo, Señor Jesucristo. Ese es lo que esta lección nos enseña. Esta lección es muy famosa, muy enseñada, y sin embargo lo vemos solo como un acto histórico, como un acto heroico de David, ¿verdad? Como una bonita historia para los niños, pero es un testimonio de quién es Dios y de cómo obra a través de los siervos que tienen un corazón conforme al de Dios. Es la fe, nuestra victoria sobre este mundo. Dice la palabra: David tenía fe en que Dios lo iba a librar, y así fue.
Y Saúl entonces le dice, viéndolo con esta confianza, pues ve y que Jehová esté contigo. Ay, Saúl, ¿no acabas de oír que ya le dijo, que David te dijo que Dios estaba con él? Pero bueno, gracias por tus buenos deseos. Saúl lo viste de guerrero, porque Saúl, como estoy dándote a entender, no entendió, no le cayó el 20. Y entonces Saúl lo viste de guerrero, le da todas sus armas, toda su armadura. No, Saúl no era con armas. Era con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, con lo que David sabía que iba a derrotar al filisteo, no con armas, porque incluso David desecha las armas, desecha la armadura. Dios era suficiente para David, ya lo vimos la vez pasada, dice, nadie en Israel tenía armas, no tenían espadas, no tenían lanzas, pues tenían que haberse acordado que sí tenían al Dios Todopoderoso, al que es Jehová Sidkenu, mi justicia, y como una espada Él pelea a favor mío, al que es escudo alrededor mío, es mi gloria, es el que levanta mi cabeza. Por eso David pudo expresar todos esos salmos, porque él conocía a Dios y estaba certero. Y ese mismo Dios de David es mi Dios y es tu Dios, y tú debes levantar esa fe y esa certeza en él. Y David desecha las armas, la armadura, porque Dios era suficiente para David, no necesitaba de ayuda extra. Hay una palabra ahí rara que lees, surrón, está curiosa, no significa más que una bolsa para viajar. Yalkut en hebreo, una bolsa para viajar. Ahí metió esas piedritas y él traía, dice, un cayado también ahí en su mano. Vamos a leer cómo continúa esta historia, pero sigue animado, pensando, y que el Espíritu en esta hora también pues te está llenando no solo de este pensamiento, sino está obrando en tu vida y transformando para que tú quebrantes delante de Él todo lo que ha estorbado, que tú puedas creer y recibir y mirar las obras poderosas de Dios en tu vida y a través de tu vida. Y leemos 41 al 51. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Goliat menosprecia a David. El mundo nos menosprecia a ti y a mí. El enemigo se burla de nosotros, pero nosotros no debemos hacer caso a esto. No oigas la voz del mundo, no oigas la voz del diablo, no escuches eso, escucha la voz del Espíritu. ¿Cómo la vas a escuchar otra vez? En comunión con Él, buscándolo y teniendo un corazón para con Él, y Dios te va a estar hablando y te va a estar diciendo, no es cierto, tú no eres un cobarde, eres un valiente. No es cierto, tú no estás lleno de miedo, estás lleno de mi amor, levántate. No es cierto, tú no eres un tonto, tú tienes mi sabiduría y mi inteligencia, levántate. No es cierto, no hagas caso al mundo, que tienes que hacer las estrategias que ellos dicen. Tú solo tienes que obedecer mi palabra, obedecer lo que yo te digo. Levántate. Y esto es lo que David entendió, y a él no le importó el menosprecio de Goliat. Y él dijo, pues tú vendrás a burlarte, pues tú vendrás a menospreciar, pues tú vendrás muy grandote, y a lo mejor porque lo menospreció, dice, porque hasta era hermoso, pues estarás muy feo. Pues no me importa lo que seas, no me importa lo que a la vista de los ojos parezca. ¿Sabes qué? Espiritualmente tú no eres nada, y yo soy un gigante, porque conmigo está el Todopoderoso, y en mí habita el Todopoderoso. ¿Sabes qué? Tus burlas, ¿sabes qué? Todo eso que vienes a decirme, toda opresión que quieres traer, en el nombre de Jesús es deshecha. Todo eso que has hablado desde que yo era niño, mi corazón no es verdad.
Todo eso que has venido a traer, esos miedos, esa incredulidad, no es verdad. Todo lo que Dios dice sí es verdad. Él me ama, Él es mi Padre, Él está conmigo, Él me salvó, Él me redimió, Él me perdonó, Él me ha dado todo. Es Jesús, Él está contigo, Él está conmigo. Es Jesús, es Jesús. Ahí es donde tienen que estar tus ojos, ahí es donde tiene que estar tu esperanza, ahí es donde tiene que estar tu fe en Jesucristo, que ha dado todo por nosotros y que nos ha dado la victoria, porque Él exhibió a Satanás, porque Él venció en la cruz a la muerte, al pecado, a este mundo, porque Él resucitó, porque Él venció al sepulcro, la muerte no lo pudo retener, porque Él está en la gloria, porque Él fue exaltado hasta lo sumo y porque su nombre es sobre todo nombre. Y tú y yo tenemos el nombre de Jesús, que dijo aquí David: tú vendrás con tu jabalina y con tu lanza y con tu espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa misma valentía, aún esas palabras, tú las puedes levantar hoy cuando el enemigo viene. Y levántate y dile: tú vendrás a mí con todas tus mentiras y tus engaños y tus palabras y tus burlas, pero yo vengo en el nombre de Jesucristo, el Todopoderoso, y tú eres vencido, ya has sido vencido en el nombre de Jesús. Y toma esa victoria y toma esa piedra y dale al enemigo en la frente. Y dice que cayó de cara, ¿verdad? Porque a veces hasta ponen los dibujitos en las películas que se va para atrás. De cara se fue el enemigo, porque es contundente la victoria, y quedó allí tendido, humillado. No fue avergonzado David, no fue avergonzado el pueblo de Israel. Fueron avergonzados ellos. Ellos son los que huyeron, ellos son los que salieron corriendo, ellos son los que ya no supieron qué hacer, los que quedaron confundidos. No nosotros. Si tú estás con el Señor, tú no serás avergonzado, ellos serán avergonzados. Tú no serás burlado, escarnecido, ellos serán el objeto de burla. Pero tenemos que, como David, tener un corazón conforme al de Dios, porque si no, no va a operar esa victoria contundente en nuestras vidas. Goliat lo menospreció, pero a David no le importó. Goliat lo maldijo. ¿Funcionaron las maldiciones de Goliat, perdón? ¿Funcionaron las maldiciones de Goliat sobre David? No. ¿Por qué? Porque si tú estás con Dios, sus maldiciones se vuelven bendiciones. Deuteronomio 23:5 en la parte B y Nehemías 13:2 en la parte C. Cualquiera de las dos citas que quieres buscar hablan digamos, de la misma narración, de la misma historia. Deja bien claro, esto fue con Balaam, ¿verdad? Ahí cuando quiso maldecir al pueblo, y dice que no permitió que sucediera esto, sino que Dios volvió o convirtió sus maldiciones en bendiciones, ¿verdad? Entonces, ¿funcionaron las maldiciones de Goliat sobre David? No, porque él estaba con Dios, y cualquier maldición que él profería no operaba en David, sino sus maldiciones Dios las vuelve aún en bendiciones. Tú tienes el nombre de Jehová de los ejércitos, es el nombre de Jesucristo. Tú eres parte de los escuadrones de Israel, porque la iglesia es parte del ejército de Dios, ¿verdad? Él nos ha llamado para ser guerreros de luz, para levantarnos, para orar, para interceder. Aún nuestra alabanza es guerra espiritual, y Él es el Dios de los escuadrones de Israel. Él es el capitán, Él es el comandante, Él va al frente, ¿verdad? Él pelea por nosotros. Tú tienes que tener esa confianza. Pero bien importante también dice aquí, cuando tú obtienes la victoria, David le dice algo anticipadamente. No lo dijo hasta que él ganó, se lo dijo antes. Todos sabrán que hay Dios en Israel. Cuando tú te levantas con esa confianza, esa fe, esa firmeza en el Señor, en medio de tu victoria, cuando sucede esta victoria en tu vida, todos saben, todos se enteran que hay Dios en Israel. Y también la iglesia, porque dice ahí, y también la congregación, todos los que están aquí reunidos, que tenían miedo y duda. Cuando tú tienes estas victorias en el Señor Jesús y das testimonio de ellas, la fe de tus hermanos se fortalece, porque dice, la congregación sabrá que Jehová no salva con espada y con lanza, sino que de Jehová es la batalla, y Él entrega a nuestros enemigos en nuestras manos. Una piedra clavada en la frente, y Goliat cayó sobre su rostro de cara. Lo hirió y lo mató, dice, sin tener David espada en su mano. Tremendo esto. Gracias a Dios. Yo estoy quemándome aquí en el fuego del Señor y agradeciéndole, porque yo siempre fui muy atacado por el enemigo desde niño con cuestiones de cobardía, de miedo, de temor. Pero el Señor, aunque ha hecho esta labor conmigo desde niño, me sigue fortaleciendo y me sigue
mostrando quién es Él y cómo no querer estar con el Señor. Yo veo esto y digo, Señor, más quiero estar contigo, más cerca de ti, más guardado en ti, más protegido en ti. Ahora entenderás por qué David escribió tantos salmos tan hermosos y tan amplios respecto de la protección de Dios cuando estamos en su presencia. Él sí lo entendió y yo también lo estoy entendiendo. Espero que tú también. 52 al 58. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: ¿vive tu alma, oh rey, que no lo sé? Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Saúl pregunta de quién era hijo. Bueno, ¿qué no sabía ya? No le habían dicho que había un hijo de Isaí de Belén, pero bueno, vuelve a preguntar de quién es hijo este. Pero yo tengo una aplicación espiritual para esta pregunta. Cuando tú y yo hacemos proezas en Dios, la gente se va a preguntar: ¿quién es este? ¿De quién es hijo? ¿De dónde salió? ¿Por qué pudo hacer esto que yo no? La gente se va a preguntar. Salmo 40 dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando suceda esto, no te quedes callado. Diles que eres hijo del Dios Todopoderoso. Diles que eres siervo del Señor Jesucristo. Testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida y a través de ti, porque en Dios haremos proezas. El Salmo 60, 11 y 12, y el Salmo 108, 12 y 13, aunque tienen contextos diferentes, el final, o desde la mitad y hacia el final de estos dos salmos, es idéntica. Te invito a que, si tienes curiosidad bíblica, leas estos dos salmos y veas que en diferentes contextos tienen finales idénticos. Y dice al final del Salmo 60, 11 y 12: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Idéntico termina el Salmo 108, 12 y 13. Que tú tengas esto claro: cuando hacemos proezas en Dios, que son de parte de Dios, que es el poder, que es la fuerza de Dios en nosotros, en Dios haremos proezas y Él es el que va a hollar a nuestros enemigos. Y se lo había dicho a Moisés, y dice Deuteronomio 3:24: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? No eran las proezas de David, eran las proezas de Dios. Por eso el Salmo dice: en Dios haremos proezas. Entonces tú tienes que estar en Dios para que puedan suceder esas proezas, y tú testifiques cuando pregunten: ¿quién es? ¿De quién es hijo? Los que son incrédulos digan: ¿de dónde salió? ¿Quién le enseñó a pelear así? ¿Quién le enseñó a tener esa fe? Y tú diles: pues yo soy hijo del Dios Todopoderoso y soy siervo del Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 18. Leemos del 1 al 5. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. No me voy a adelantar mucho, porque la próxima clase vamos a estudiar capítulos 19 y 20, y vamos a hablar de la gran amistad y del gran amor fraternal que existió entre Jonatán y David. Entonces no me voy a adelantar, solamente te voy a comentar algunos detallitos de estos versículos. Primero, la palabra talabarte, si te parece ahí extraña, dice que Jonatán le dio a David su espada, su arco, su talabarte. Un talabarte es el cinto o el cinturón. Y yo quiero que se entienda esto, porque muchos, y este mundo, el diablo, ha querido distorsionar, torcer la palabra de Dios para aceptar a través de hablar de una relación de David y Jonatán, cuestiones de perversión, que la palabra claramente dice que los hijos de Dios y los que son parte del reino de Dios no practican. Entonces, pero esto lo vamos a ver la próxima vez. Solamente te comento, y ve leyendo también 1 Corintios 13, cuando habla todas las características y virtudes del amor,
y una de ellas es que el amor no tiene envidia. Por eso es que Jonatán, en ese amor fraternal, esa gran amistad que sentía por David, no tuvo problema en entregarle, dice, su manto, su ropa, su espada, su arco, su talabarte, porque el amor no tiene envidia. Pero eso lo vamos a estar estudiando la próxima semana. También dice aquí que hizo pacto con él, ¿verdad? Entonces solo te quiero mencionar igual, aunque ya lo vamos a estudiar, que pacto es el mismo término que se utiliza en todo el Antiguo Testamento, berit, y es en el sentido de algo que es cortante, de algo que traspasa o que pasa por en medio, un pacto, algo que traspasa, algo que va a lo profundo. Entonces no era algo superficial la amistad y el amor fraternal que existía entre Jonatán y entre David. En el versículo 5 es la segunda vez, la primera fue cuando los siervos le dicen a Saúl las virtudes de ese que iba a venir a tocar el arpa, y ahí decía que era prudente en sus palabras. Aquí en el versículo 5 es la segunda vez que dice que David se portaba prudentemente. La primera está en el 16-18. Entonces, esto tenlo claro, cuando sea la tercera vez te voy a dar la aplicación de este asunto de portarnos prudentemente, y es muy importante. Saúl lo puso sobre gente de guerra y dice que él era acepto a los ojos del pueblo y de los siervos de Saúl, y hasta este punto de la historia, a los ojos de Saúl también. Ahora vamos a seguir leyendo, vamos a leer del 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Lo primero es que tengamos claro que lo que hicieron estas mujeres no es correcto. La alabanza es para Dios. Acabamos de ver los desvaríos hace rato en la alabanza. La alabanza es para Dios, no para Saúl ni para David. Y aún hoy, bueno, en los años 70 había cantos que tomaban este pasaje. Cuidado en cómo tomamos la aplicación también aún para los cantos, porque lo que ellas hicieron no era correcto. La alabanza es para Dios. ¿Y cuál es la prueba de que esto no fue correcto? Que las canciones que estas mujeres levantaron provocaron en Saúl enojo y celos de David. Saúl dijo una verdad, aunque él no sabía que David era el ungido. Dice, pues a este ya nomás le falta el reino, ¿verdad? El reino ya se lo habían quitado a él y se lo habían entregado a David, en el sentido ya de que había sido desechado Saúl. Pero bueno, entonces cuidado con esto, porque luego toman esto como alabanza, y lo que estas mujeres hicieron, mira qué provocó. La alabanza a Dios no debe provocar cosas malas, ¿verdad? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, es bueno. Y ellas provocaron enojo y celos en Saúl. Y dice que a partir de aquí Saúl ya no miraba a David con buenos ojos. Aunque había hallado gracia, aunque decía que le amaba mucho, a partir de aquí tuvo enojo y tuvo celos de él y ya no lo miraba con buenos ojos. Versículos 10 al 13. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Ya vimos este asunto de que desvariaba. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Al otro día de que sucedió esto, dice que Saúl, por el espíritu malo de parte de Dios, desvariaba, profetizaba tonterías. Y entonces David se acercó, como hacía, y tocó su instrumento para aliviarlo. Pero Saúl, que ya no solo no lo veía con buenos ojos, sino ya tenía odio en su corazón y deseos de matar a David. 2 veces dice que intenta traspasarlo, clavarlo contra la pared, y aventándole su lanza que tenía en la mano. Pero las 2 veces David lo esquiva, ¿verdad? Saúl dice que por causa de esto temió más a David, porque Jehová estaba con él. Dios no permitió que la vida de David fuera tomada. Había promesa en la vida de David de parte de Dios. También cuando tú tienes una promesa de parte de Dios, algo que Dios ha hablado, algo que se tiene que cumplir, no temas, aunque el enemigo quiera venir, o los hombres venir
a matarte, a destruirte, a dañarte, ¿verdad? Acuérdate de que Dios ha dado promesas también a tu vida y que Él te va a librar. Y entonces Saúl temió más todavía porque Jehová estaba con él. Y muy bien, aunque el enemigo te ataque, como te decía, en este caso un hombre, si Dios está contigo, Él te librará y aún te dará la rapidez para evadir los ataques. En el Salmo 18, versículo 33, parte A, dice, y es de David este salmo, dice, quien hace mis pies como de ciervas. Entonces aún esto era una gracia de Dios en David, que él era rápido de pies para esquivar los ataques del enemigo. Dile, Señor, haz mis pies como de ciervas para que yo sea rápido, Señor, para evadir los ataques del enemigo, Señor, y no me puedan tocar los dardos de fuego del maligno. Muy bien, vamos a leer. Dice ahí al final que Saúl alejó a David y lo hizo jefe de 1000. Este es el inicio de un plan de Saúl para que David muriera en guerra. Saúl odiaba a David a partir de esto, lo quería muerto y la manera en que él hizo su estrategia es, lo mando constantemente a la guerra, que sea jefe de 1000, que salga, que pelee, para que en una de estas los filisteos lo maten. Y eso, más que en este capítulo, en este versículo, en los siguientes vamos a entenderlo. Versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Tercera vez, como prometí, que David es mencionado como prudente. David se conducía prudentemente, dice, en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. No solo en los asuntos de guerra, sino dice en todos sus asuntos David se conducía prudentemente, no caía en las provocaciones, no caía en enojo, en desesperación, no hacía caso a lo que los enemigos pudieran decir o a la situación que estuviera enfrente. Dice, él se conducía prudentemente. Y la prudencia de David hacía que hubiera más temor de Saúl hacia con él. Fue creciendo y Saúl cada vez le tenía más miedo a David y más miedo a David porque veía cómo Jehová estaba con él. La palabra prudentemente en hebreo es sakal. La repito, prudentemente, las 3 veces que vimos que dice que David se conducía prudentemente o andaba o se portaba prudentemente, es sakal. Esto significa ser, hacer o actuar circunspecto e inteligente. Circunspecto no es una palabra muy normal, entonces también la defino. Significa seriedad y reserva al hablar o actuar. Entonces, el portarse prudentemente o el conducirse prudentemente es ser o hacer con seriedad y con reserva cuando hablas o cuando actúas y ser inteligente. Las dos cosas, ser prudente y ser inteligente. Muy bien, esto va a ser importante ahorita al final. Y la prudencia hace también que pues tomes buenas decisiones, que obtengas victorias, éxito, lo voy a hablar ahorita al final, y que tus enemigos pues entonces te teman, porque pues es una virtud de Dios, es fruto del Espíritu Santo en el sentido de la paciencia, del dominio propio, ¿verdad? En el sentido de la templanza, y entonces pues Dios está contigo cuando tú obras prudentemente. Versículo, leí hasta... no leí el 15, ya lo comenté. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. 4ª vez que dice que se portaba así David. Ya lo explicamos. 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces la estrategia se le volteó a Saúl porque el pueblo amaba a David, porque él era el que salía a la guerra delante de ellos. Entonces, al revés, ¿verdad? En lugar de que le pasara algo malo, se estaba ganando cada día más el respeto del pueblo. Vamos a leer la parte final del 17 al 30. Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Ahí está el plan que te dije. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por 2ª vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: Hablad en secreto a David, diciéndole: Aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey.
Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decida así a David, el rey no desea la dote, sino siempre prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Cuál fue la estrategia de Saúl? Que muera en guerra, porque mi hija le será por lazo. Es decir, en este plan que tenía varias vertientes de parte de Saúl le voy a dar en este caso primero a Merab, mi hija mayor, por esposa, para que le sea por lazo, para que le cause tropiezo, para que lo distraiga. No sé de qué calidad eran sus hijas, pero él pensaba que el tener una de sus hijas por mujer le sería por lazo a David, o que estuviera distraído su corazón, sus pensamientos, y dice, y esto va a hacer que él muera en guerra. ¿Dónde decía que su idea era que su hija fuera por lazo? En el 21, ¿verdad? No lo dice al principio con Merab, sino con Mical, pero esa era la idea de Saúl. Dice, yo se la daré para que le sea por lazo, en el versículo 21. Merab finalmente se casa con otro, pero Mical, la segunda hija, la menor, amaba a David, y a Saúl le pareció bien esto y le ofreció a su hija menor por mujer. David nos muestra, además de la prudencia, otra virtud que hay en un siervo que tiene un corazón conforme al de Dios. Vimos todas esas virtudes: valiente, vigoroso, hombre de guerra, que sabía tocar, o sea, usaba bien los dones que Dios le daba, que Jehová estaba con él, que era hermoso, ¿verdad? Que era prudente en sus palabras. Pero aquí vemos otras dos. Vimos que también la prudencia es una virtud que Dios quiere en nuestro corazón, y ahora vemos otra más, que Dios quiere que mantengamos la humildad. David se estaba haciendo notorio en el pueblo, era un gran guerrero, pero Dios quería que mantuviera la humildad. David era humilde y él no sentía merecer ser yerno del rey. Le dice, ¿quién soy yo o qué he hecho, verdad, para merecer esto? Además que él no tenía los recursos, porque usualmente en la antigüedad se daba la dote, es decir, al papá de la hija se le daba bienes para gratitud, digamos, por haber dado a su hija por mujer. Y entonces dice que él se consideraba a sí mismo pobre y de ninguna estima. David era humilde en su corazón. El rey le dice finalmente, no, yo no quiero la dote, yo lo que quiero son 100 prepucios de filisteos. De nuevo, la estrategia, si lo mando a matar a 100, pues yo creo que lo van a matar a él, que era lo que Saúl quería, más que fuera su yerno. David acepta, le dice que le parece bien esto a sus ojos, pero mata no a 100, sino a 200 filisteos, y además antes del plazo establecido. Entonces, lo que había pedido David lo hace más rápido y mejor, o con un resultado mayor de lo que Saúl pensaba, y aún enfrentando a 200 filisteos junto con sus hombres, dice, pues no mataron a David, y la estrategia de Saúl no funcionó. Saúl le da a Mical por esposa. Ya conoceremos más adelante el corazón de Mical, y quizá por qué podría haber sido lazo para David esta mujer, pero esto ya lo estudiaremos. Pero dice que Saúl cada día temía más y más a David. Ya habíamos visto, esta es la tercera o cuarta vez. Ahora dice que él veía que su hija amaba mucho a David, pero sobre todo que Dios estaba con David, y entonces dice, más temía Saúl a David y más lo odiaba también. Y aquí aprendemos una cosa: si está Dios contigo y tú haces las cosas de Dios, el enemigo termina temiéndote a ti, ¿verdad? No tú a él, pero que Dios esté contigo y tú estés haciendo las cosas de Dios y en Dios. Porque de aquí en adelante también dice que Saúl fue enemigo de David, a pesar de que era su yerno, todos los días. Y entonces, en el mismo contexto de lo que te acabo de decir, que cuando tú estás en Dios y haces las cosas de Dios, el enemigo te teme más, es decir,
te toma en cuenta más, te ve por mayor enemigo, por mayor contrario, por mayor adversidad, oposición. Es lo que pasa cuando un siervo o la iglesia oran más y buscan la voluntad de Dios. Pues claro que el enemigo más odia y más quiere destruir a esa iglesia, ¿verdad? Que una iglesia que esté en la carne, que está haciendo las obras de este mundo, pues a lo mejor Satanás ni los molesta o los deja en paz, no sé. Pero cuando uno está haciendo las obras de Dios, pues te haces de enemigos. Ya había comentado esto. Y aquí voy a ampliarlo, porque David era su yerno. Y de inicio Saúl lo había amado y le había hallado gracia en sus ojos. Ahora le había dado a su hija, aunque era parte de un plan. Era parte ahora de su familia. Pero dice que de aquí en adelante Saúl fue enemigo de David. Hasta que se murió, no dejó de ser enemigo de David. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tú eres del Espíritu y cuando tú haces la voluntad del Espíritu, aquí hay un concepto que es duro, pero que tenemos que aprender. A veces va a traer separación y conflicto, aunque sean los más cercanos, aunque sea la familia. Y te quiero leer 2 citas para que no creas que esto es mi opinión o mi deseo, para nada. Ojalá todas las familias estén en Cristo Jesús, cada uno en comunión, en relación con el Señor, y va a ser una casa llena de paz y de bendición. Pero si no es así, no te extrañe que si tú tienes el Espíritu, eres del Espíritu y haces la voluntad del Espíritu, muchas veces va a haber separación y conflicto aún con los más cercanos y aún en la familia. Te leo 2 citas. Voy a leer primero Lucas 12, y son palabras de Jesucristo ambas citas. Lucas 12, 49 al 23. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Son palabras de Jesús, ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. No quiero que entiendas aquí y digas, ay, nos está invitando a la rebeldía o a la desobediencia. No. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo estas palabras? También anota por ahí, aunque no lo voy a leer, Miqueas 7 del 5 al 7, de donde hay pues revelación profética a esto que el Señor Jesús dijo en Lucas 12. Pero te quiero leer Mateo 12 del 46 al 50. ¿Por qué va a haber esa división? ¿Por qué va a haber esa disensión? ¿Por qué va a haber esa separación? Por el hecho de que Jesucristo se manifestó. Mateo 12, 46 al 50, y también está escrito en Marcos 3 del 31 al 35. Dice esta cita: mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, mira hacia quién, hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Cuando tú tienes del Espíritu, eres del Espíritu y andas en el Espíritu, haces la voluntad del Espíritu de Dios, muchas veces va a haber separación y conflicto aún con los más cercanos. Y esto que te leí, estas 2 citas, Lucas 12, 49 al 53 y Mateo 12, 46 al 50, complementando con Miqueas 7, 5 al 7 y Marcos 3, 31 al 35, son palabras del Señor Jesucristo. Entonces, lo digo también para que no te extrañe, ¿verdad? Que pudiera suceder esto, y conforme más se acerque la venida del Señor Jesús, más van a suceder este tipo de cosas. Pero ruega, ora, testifica, habla de Cristo, y busquemos que nuestros hogares enteros, completos, sean para el Señor Jesús. Al final ahí de este capítulo que leímos de 1 de Samuel 18, dice que la guerra siguió con los filisteos y que en cada campaña de los filisteos David siempre tuvo más éxito que todos los siervos de Saúl, y su nombre se hizo de mucha estima o de grande estima en medio de Israel, ¿verdad? Y se hizo conocido en todos lados. Los filisteos le empezaron a tener miedo a David. Y ahí habla una palabra con la que quiero terminar. Dice: David tenía más éxito. Y dije, bueno, voy a buscar el término para éxito.
¿Y con qué crees que me encontré? Sacal. Si no te suena, es la palabra que usé hace un momento para prudentemente. Me impactó mucho, porque nosotros tenemos la idea de éxito de este mundo. Tenemos la idea de que el éxito está en las riquezas, en el dinero, en la fama, en los logros académicos, no sé, en el conocimiento. Pero ese no es el éxito de Dios, porque esta palabra éxito, sacal, que te repito, era ser, hacer o actuar con seriedad y reserva al hablar y ser inteligente. El otro término que se usa en la Biblia para éxito lo utilizó Nehemías en Nehemías 1:11, y este término es diferente, salaj, y significa empujar hacia adelante. Entonces te quiero leer rápidamente, déjame la encuentro, esa cita de Nehemías. Ya casi llego. Ay, Dios. Aquí está. En Nehemías 1:11 dice la palabra del Señor: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es la otra palabra en la Biblia que habla de éxito, pero aquí la palabra significa empujar hacia adelante y está ligado en el contexto a oración y a alabanza, porque hablaban ahí de reverenciar el nombre de Dios, de cumplir la voluntad de Dios. Entonces yo quiero definir el éxito de manera muy especial para nosotros los hijos de Dios. El éxito para ti, para mí, no es el éxito del mundo. El éxito está en ser prudente. El éxito está en ser inteligente. El éxito está en empujar hacia adelante. Es decir, la Biblia usa el término esforzado, valiente, vigoroso, como vimos, diligente. Ora, alaba a Dios, busca honrarle a través de la obediencia. Ese es el verdadero éxito que se describe en la Biblia. No es el que este mundo nos ha querido hacer pensar de alguien que es exitoso. ¿Quién va a ser exitoso? El que tenga un corazón conforme al de Dios, como David. Bueno, vamos a cerrar con los textos de aprendizaje. Bueno, antes de eso, queda de tarea los próximos 2 capítulos de 1 de Samuel, el 19 y el 20, y vamos a hablar precisamente de la amistad y del amor fraternal entre Jonatán y David. Y vamos a tener los textos de aprendizaje. Quedó de tarea el Salmo 48 y también de ahí mismo de los Salmos, el Salmo 25, 1 y 2. Y entonces vamos a empezar con la cita del Salmo 48. Si ya estás listo, ponte de pie y todos juntos repetimos. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Estos textos son más sencillos. Espero que más gente esté participando, aprendiéndolos, pero no dejes de meditar en ellos y lee completo el Salmo para que veas el contexto. La cita de repaso, Salmo 25, 1 y 2, dice la palabra del Señor, todos juntos. Salmo 25, 1 y 2. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Nos sigue sirviendo también para las clases. Salmo 25, 1 y 2. Y nos sigue sirviendo este tipo de textos para lo que estamos viendo en las clases. Finalmente, te digo el nuevo texto de aprendizaje, es el Salmo 42, 5. Salmo 42, 5. Hemos aprendido el 1 y 2, pero aprendemos el 3 y este nos va a servir también para nosotros mismos, con la palabra del Señor, dejando que obre, animándonos y no desalentándonos en estos tiempos de tanta turbación. Lee conmigo, Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 5. Muy bien. Entonces, ahí está ya esta escuela de crecimiento espiritual concluida y el Señor te bendiga y sea todo esto que hemos aprendido de grande bendición para tu vida, y sigue estudiando la palabra toda la semana, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga.